Por mi No, parte no, profesora. profesora. Ok, perfecto. Ahora no sé por qué ya no sale. Bueno, vamos a donde estábamos la clase pasada, ¿no? Entonces, en esta primera parte de pues, estudiar esto de reacciones óxido-reducción, ¿no? Pues ya analizamos cómo se calcula el potencial estándar de el par redox de cada uno de estos. Y también utilizamos esta escala que se conoce de intercambio de partícula. No, está viendo aquí un mensaje. Pues daría las calificaciones ese miércoles porque tendríamos que reunir ese último parcial, ¿no? Entonces, esa semana, de miércoles a viernes, pues más bien yo diría hasta el viernes, pues van a estar las calificaciones. Recuerden que el final se va a llevar a cabo el siguiente viernes 17 de diciembre a las 6:30 de la tarde, ¿no? O 6 de la tarde, 6 de la tarde. Entonces, pues eso consideren. Bueno, regresemos a este tema. O sea, si van a ver, es que ya no quiero estar buscando, abriendo el chat, por favor. Gracias por decir gracias. Bueno, ok, entonces la clase pasada veíamos, pues, cómo se calculan estos potenciales estándar de los pares redox, ¿no? Que vemos aquí de todas estas especies, ¿no? Y de qué me sirve utilizar estos diagramas, ¿no? De intercambio de partícula, en donde pues estos iones y sus especies reducidas, ¿no? Correspondientes, pues se acomodan de esta manera, ¿no? Y considerando entonces el potencial de estándar de semireacción, pues podemos ver que hay potenciales estándar que van con valores muy negativos, ¿no? Y hay algunos potenciales estándar que van con valores mucho más positivos. Entonces, lo que podemos analizar en las reacciones, bueno, sabemos que las reacciones óxido-reducción, ¿no? Para que se lleven a cabo, pues bueno, necesita haber esta transferencia electrónica, ¿no? Entonces, siempre tenemos una especie que aporta los electrones, la especie que se oxida, y una especie que recibe esos electrones y pues por lo tanto se va a reducir. Y por lo tanto, pues bueno, tenemos que ver, pues, qué pasa entre dos especies, una oxidada y una reducida, para ver si la reacción se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, una forma de predecir si las reacciones, pues, van a favorecer la formación de productos, ¿no? Entre un oxidante y un reductor, pues, es utilizar estos diagramas de intercambio de partículas. En ese sentido, pues si yo tengo un oxidante fuerte, como el dicromato, ¿no? Como lo marca esta diapositiva, y una especie reducida de hierro 2 más, ¿no? Puedo ver que si la pendiente que se genera entre estas dos especies en la escala de intercambio de partícula es positiva, entonces la reacción se verá favorecida hacia productos. Y los productos serán el hierro 3 más y la especie reducida del dicromato, cromo 3 más, ¿no? Entonces, esta es una forma muy cualitativa, ¿no? De saber si esta reacción se podrá llevar a cabo y cómo podrá estar favorecida. Pero obviamente la ecuación de potencial estándar, ¿no? Sabemos que está relacionado termodinámicamente por la energía libre de una reacción, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una reacción que se va a ver favorecida, tenemos que hablar de si será espontánea o no. ¿Y qué término termodinámico me habla de la espontaneidad de una reacción? Ahora sí, recordando su termodinámica. Delta G. Delta G, ¿no? La energía libre de Gibbs. Me va a decir si una reacción se va a llevar a cabo de manera espontánea a una temperatura estándar, ¿no? Y delta G, ¿cuándo será espontánea una reacción? ¿Con qué valor de delta G podría esperar espontaneidad? Con un Que valor sea menor que cero. negativo. Exactamente. Entonces, si es un valor negativo de delta G, entonces debo de esperar que la reacción sea positiva. Entonces, el potencial de media celda, ¿no? Está relacionado con delta G de una manera, pero tenemos que analizar
varias cuestiones antes de llegar a ese potencial de media celda, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ok, entonces, admitimos primero aquí. Considerando esto, ¿no? Podemos ver que el potencial de media celda, ¿no? También depende, obviamente, de la energía libre y la concentración, y esto se relaciona justamente con lo que conocemos en química como la ecuación de Nernst, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, la termodinámica de una reacción redox en condiciones no estándar está dada por esta ecuación, donde tenemos la energía libre de Gibbs es igual a la energía libre de Gibbs en condiciones estándar, más R, que es la constante del gas ideal, T, que es la temperatura, logaritmo natural de Q. Y Q en este caso, no pongo K, ¿no? Porque podría ser K la constante de equilibrio, porque en este caso estamos considerando que esta reacción todavía no alcanza el equilibrio. Entonces se conoce Q como el cociente de reacción. Entonces, ¿cuál es la reacción que voy a analizar? Pues bueno, tengo aquí la especie reducida B, la especie oxidada A con estos coeficientes, ¿no? Y genero la especie reducida A proveniente de la especie oxidada A y la especie oxidada B proveniente de la especie reducida B, ¿no? Y el cociente de reacción se ve de esta manera, ¿no? Se parece mucho a una constante de equilibrio, pero recalco, se considera cociente de reacción en tanto que esta reacción consideramos que todavía no alcanza el equilibrio, por eso no lo puedo llamar constante de equilibrio, ¿no? Esta Q es la que pues prácticamente estamos viendo en la termodinámica de esta reacción en condiciones no estándar. Hay una forma de relacionar la energía libre de Gibbs con respecto al potencial de una celda. Esta forma de relacionar es a través de esta ecuación que me relaciona el cambio de energía libre de Gibbs es igual a menos n, que sería el mol de electrones transferidos, o el coeficiente de electrones transferidos en la reacción, por F, que es la constante de Faraday, con este valor, ¿no? En coulombs por metro, por el potencial, ¿no? Entonces, considerando que delta G es equivalente a esto, también vean el signo, ¿no? Todavía no hacemos esos cálculos de cuándo una reacción será posible según el potencial de media celda sea positivo, ¿no? Lo que sí podemos encontrar como relación, ¿no? Es que en este caso la constante de Faraday y el potencial de media celda también están y obviamente el número de electrones que se intercambian está relacionándose con la constante de equilibrio en general, ¿no? Pero bueno, si consideramos esto, entonces tendríamos que ver el potencial de la reacción, ¿no? Sustituir aquí en estos valores. Delta G lo sustituimos por menos N, constante de Faraday, potencial de la reacción, igual a menos n constante de Faraday por el potencial estándar de la reacción, más el logaritmo natural del cociente de reacción, ¿no? Si vemos aquí arriba. Entonces, como los electrones que se están intercambiando en la reacción en condiciones estándar y en la reacción global son los mismos, podemos dividir todo entre n por la constante de Faraday, ¿no? Entonces, lo que me queda es el potencial es igual al potencial estándar menos RT entre número de electrones que se intercambian por la constante de Faraday, este producto por el logaritmo natural de Q. Y esta es la ecuación de Nernst, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora con esta ecuación de Nernst? Pues bueno, aquí sí puedo observar, ¿no? ¿Qué puedo esperar de si la especie reducida A, ¿no? Pues va a estar en concentraciones muy
muy altas con respecto al oxidante A, que es lo que vemos aquí. Bueno, aquí sí esto como que hace falta, pero si les pongo aquí mejor los coeficientes, ¿no? Quizás sea más fácil. Entonces, aquí, ¿a qué me estoy refiriendo? Si es A', este es el reductor A, y este es el la especie oxidada B, esta es la especie reducida B, y esta es la especie oxidada A, ¿no? Entonces, si yo tengo altas concentraciones de estos, ¿no? Pues esto pues, va a tener un valor mayor a 1, ¿no? Y por lo tanto, pues esto obviamente me va a hablar de que la reacción podrá favorecerse hacia productos, ¿no? En cambio, si la concentración más alta es la de, pues, los reactivos, ¿no? Entonces, pues más bien lo que voy a observar en ese sentido es que, pues, esta va a ser menor a 1 y que, por lo tanto, pues aquí la reacción posiblemente no se lleve a cabo, ¿no? Entonces, pues, con esto ya puedo relacionar el potencial estándar, ¿no? Y el cociente de reacción, ¿no? Y de eso, pues, puedo aplicar justamente la constante, la ecuación de Nernst, ¿no? Y así conocer a diferentes concentraciones qué potencial podría estar obteniendo, ¿no? No voy a tener justamente el potencial estándar, que es el que calculamos hace varias clases, ¿no? Que es el que vemos justamente en esta diapositiva, ¿no? De cada una de estas especies cuando se favorece completamente la reducción de las especies oxidadas, ¿no? Entonces, hay condiciones en las que eso no sucede cuantitativamente y entonces es por eso que la ecuación de Nernst pues se vuelve muy útil, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo podemos utilizar también estas relaciones que ya hicimos de delta G contra el potencial de media celda? Por ejemplo, tenemos en la tabla donde estaban pues sí, la serie electroquímica, todos los potenciales estándar de las diferentes semireacciones. Tenemos una reacción que vemos aquí donde tenemos el ion de hierro 3+, que se reduce hasta el hierro 0. Si regresamos a la tabla, perdón, que vaya y vuelva, ¿no? Pero aquí localizaremos ahora dónde están los potenciales estándar para el hierro. Entonces, si vemos, el primer potencial estándar de hierro que localizo tiene que ver con este, ¿no? De hierro 3+ a hierro 2. Y el segundo potencial que observo es este de hierro 2 a hierro 0. Aquí, obviamente, no observo el potencial de media celda, ¿no? De esta semireacción, ¿no? Entonces, tengo que encontrar una manera, ¿no? Para poder, pues a partir de estos potenciales, relacionarlos con esta reacción. ¿Cómo lo hago? Entonces, regresemos aquí. Utilizando todas estas ecuaciones que acabo de ver. Bueno, ¿qué conocemos? Conocemos la reducción de hierro 3 al ion hierro 2 y que tiene este potencial. Recuerden aquí que estamos relacionando, ¿no? ¿Por qué tenemos podemos hacer esta relación entre delta G y el potencial estándar? Recuerden que la ecuación de energía libre de Gibbs estándar es igual a menos el número de electrones que se intercambian por la constante de Faraday por el potencial, ¿no? Entonces, si yo hago eso, ¿cuántos electrones estoy intercambiando? 1, ¿no? Entonces, 1 por F por el potencial. Esto me da este resultado, ¿no? La energía libre de este proceso en condiciones estándar es igual a menos 0.77 por la constante de Faraday, ¿sale? Y para el caso de hierro 2 a hierro 0, en este caso estoy, intercambiando dos electrones, como vemos aquí. Entonces, pues este proceso
tiene una energía libre en condiciones estándar que pues corresponde a multiplicar -2 por el potencial de media celda por la constante de Faraday. Y pues eso ya me da menos 0.88 F, ¿no? Así puedo ver justamente estas relaciones. Entonces, si yo quiero ver qué sucede en esta reacción ahora se va a convertir justamente en el delta G estándar de la pues tercero que quiero conocer, y en este caso pues puedo simplemente ahora sí sumar las energías libres del proceso 1 más la energía libre del proceso 2, ¿no? Con los valores normalizados con constantes de Faraday, veo que tiene un valor de 0.11 Faraday, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿qué valor? Si bien estos valores de delta G negativos, ¿qué implican? Que el proceso es ¿qué? Espontáneo. Exacto, es un proceso espontáneo. ¿Y qué sucede con este valor de delta G que estoy viendo aquí? Que no es espontáneo. Positivo, no es espontáneo. No es espontáneo, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿cuál será ahora el potencial de esta reacción, ¿no? Si debo yo calcular lo que será el problema que quiero resolver. Entonces, primero ya sé que esta reacción no es espontánea. ¿Y cuál será el potencial estándar de esta reacción? Pues ahora simplemente tengo que pues, utilizar la misma fórmula de delta G estándar igual a menos n, la constante de Faraday, por el potencial de media celda, despejo de esta ecuación, y lo que vemos pues, es justamente que es equivalente a dividir la energía libre de Gibbs de ese proceso, menos n, dividirla entre menos n por la constante de Faraday, y el valor que me da pues es este valor de menos 0.036 volts, ¿no? Aquí me faltó la unidad, ¿no? Esta será pues el potencial en el que yo tendría acomodado esta reacción. De hecho, si yo trato de hacer mi escala de intercambio de partícula, ¿no? Veamos ahora cómo va a estar esto acomodado. Va a tener menos 0.44 para el par hierro 2 más hierro 0. Voy a tener menos 0.03 para el par hierro 3 más hierro 0, ¿no? Y finalmente la última especie, que es el hierro 3 más a hierro 2 más, ¿no? Y que tiene un valor de más 0.77. Entonces, este es un oxidante más fuerte que el hierro 2 más, comparado con esto, y el reductor pues más fuerte de estos pares pues es el hierro 0, ¿no? Entonces, pues sí, aquí vemos un poco difícil y ver que esta reacción pues tampoco es espontánea, y las únicas maneras en las que, bueno, esto sí podría estar sucediendo, bueno, en realidad es una reacción que está tan favorecida, ¿no? Viéndola en este ámbito, ¿no? Ok, entonces con esto, ¿no? Yo puedo encontrar, con esta relación de ecuaciones, puedo encontrar, resolver este problema, ¿no? ¿Cuál será el potencial de media celda de esta reacción, ¿no? Si tengo que incluirla en algún punto, relacionando justamente el potencial estándar de media celda con la energía libre de Gibbs estándar, ¿no? Y pues aplicando la ecuación de delta G igual a menos n constante de Faraday por potencial de media celda, ¿no? Entonces, es importante que hagamos estas, pues, justificaciones y pues puntualizar, ¿no? La importancia de conocer justamente n, cuántos electrones se están intercambiando, para que yo pueda utilizar pues de manera adecuada pues la energía,
sí, la termodinámica que conozco de estas reacciones, ¿no? O sea, la energía libre de Gibbs, pues, de un proceso que va de un ion 3 más a una especie de hierro cero, pues puede ser la suma de las energías libres de Gibbs de los dos procesos que estamos llevando, de las reacciones intermedias, ¿no? De las cuales sí conozco las energías libres de Gibbs, ¿no? Entonces, simplemente aplicar la termodinámica a las reacciones redox que estamos viendo aquí. Ahora bien, ya vemos, ¿no? Que pues hay pues especies un poquito complicadas, ¿no? En el que podemos ver que, o podemos organizar todas estas reacciones en un solo diagrama. En ese caso podríamos tener, por ejemplo, esta reacción hierro 3 más que puede pasar a hierro 2 más, ¿no? Este está en un estado de oxidación 3 más, en 2 más, ¿no? Y este hierro 2 más que está pasando a hierro 0, ¿no? Y este será el 0. Entonces vamos del estado de oxidación más grande al más pequeño. Vemos también que hay un proceso que ya calculamos que va de hierro 3 a hierro 0, y arriba de cada una de estas flechas puedo poner pues los valores de potencial de cada una de esas semireacciones, ¿no? Y en esta última global, donde no están adyacentes, pues tengo que considerar este cálculo que ya hice en este caso, ¿no? Entonces, esta forma de expresar también todas las especies que pueden generarse de hierro en los diferentes estados de oxidación o los más comunes, se conoce como diagramas de Latimer, y es lo que vamos a ver. Pues tienen gran utilidad cuando tenemos especies que pueden presentar varios estados de oxidación y por lo tanto, pues sí, reacciones un poco más complejas. Entonces, como vemos en esta diapositiva, ¿no? Tenemos un diagrama de Latimer para las especies de cloro, donde, como ya vimos para el caso de hierro, en la parte de arriba, pues bueno, hablamos de la especie, bueno, que va a ir yendo desde la más oxidada hasta la más reducida, ¿no? Y en la parte de abajo vemos que indicamos el número de oxidación. Y sobre la flecha indicamos el potencial estándar de media celda de esa reducción que estamos observando, ¿no? Entonces, como les decía, si nosotros hacemos el balance de esta reacción, o por ejemplo aquí tenemos lo que sucede cuando pasamos de perclorato, ¿no?, a clorato, si hacemos el balance adecuado de esta reacción, pues tenemos que considerar que hay oxígenos de más y por lo tanto, pues agregamos, como indica el balanceo de reacciones por el método de ion-electrón, una molécula de agua y balanceamos los protones del lado derecho, ¿no? Entonces, pues finalmente balanceamos las cargas de toda esta reacción y vemos que en este caso, pues están intercambiando dos electrones. En este caso, ¿alguien me podría decir cuál sería la energía libre de esta reacción? ¿Nadie? ¿Es menos 2.4F? Exactamente, ¿no? Porque aquí tendríamos que calcular menos 2 por F, ¿no? Por 1.2, ¿no? Y esto pues es 2.4, ¿no? Menos 2.4 F. Esa sería la energía libre asociada a esta reacción. Entonces, lo que vemos, ¿no?, es que pues este tipo de potenciales puede cambiar dependiendo de si estoy en medio ácido o medio básico, ¿cierto? Entonces, vean ustedes, en medio ácido, el potencial de perclorato a clorato va en 1.2 y en medio básico va en 0.37. Entonces, ¿cómo debo balancear la reacción en medio básico?
Agregando OHs del lado derecho. Agregando H y agua también, ¿no? Ajá, y agua. Y a ver, yo voy a hacer aquí, espero su guía para hacer este balanceo. Sería más 1H ¿De qué lado? del lado, del lado izquierdo. De derecho, perdón. Del lado derecho en productos Ujú. y del lado izquierdo. No, serían 2 OHs del lado derecho y un agua del lado izquierdo. Tengo que agregar un agua, ¿no sería al revés? Sí. Se lo dije al revés. Perdón. Sí. ¿Sí recuerdan todos ustedes esto? Sí. Es que yo también estaba viendo, pero sí es al revés. Sí. Porque acuérdense que pues tenemos que indicar que estamos en el medio básico, ¿no? Lo que le está sucediendo a esta reacción. Entonces, me falta tengo que agregar 1H de este lado, 2 OHs. Entonces, ¿cuántos oxígenos me faltan? Ya no está balanceada, ¿no? 5, 3. No, Más bien es 1, ¿no? es 1. Ujú. Uy, pero ¿y el hidrógeno de más? ¿Cómo se balanceará entonces el medio básico? A ver, recuerden. Aquí primero pongo el agua que le sobra. De este lado, tengo que poner 2 OHs, ¿no? Pues nunca va a llegar al balanceo correcto, ¿no? No, Hay que repasar No. esta parte de ion-electrón. Para eso es la actividad de hoy. Pero bueno, vamos a continuar. Pero lo que sí observamos, ¿no? En estas reacciones es cómo el potencial es bastante diferente, ¿no? En estos casos. ¿En qué especie el potencial es igual tanto en medio ácido y medio básico? En el último, ¿no? De cloro 2 a cloro menos. Y No, esa, cloro 0, no, cloro menos. así es justamente porque en estas semirreacciones, ¿no? La reacción que estoy pues analizando en ese punto, pues es simplemente esta, ¿no? ¿Cierto? Entonces, pues no hay oxígenos involucrados y por lo tanto no hay dependencia con el pH de la disolución, ¿no? Bueno, aquí lo que estaba pensando para poder hacer este balanceo, bueno, hay que buscar cuál es la disociación de agua, ¿no? Yo sé que voy a generar esto, más H3 son, bueno, 4, falta otra. Tenemos que ver justamente cuál es perdón, esto no tiene mucho que ver, pero bueno,
Vean cómo cuando no hay cloros o oxígenos involucrados, pues no debo de cambiar ese potencial. Otra cosa que es interesante es que aquí me indica, ¿no?, que en estos casos en los que pues yo veo que el potencial de la derecha es mayor al de la izquierda, puedo tener una reacción de dismutación. ¿Eso cómo se podrá ver? ¿Se acuerdan qué era la dismutación? La dismutación es que una especie con un estado de oxidación dado, ¿no?, en una misma reacción puede tanto oxidarse como reducirse. Y esto me dice que esto es posible. Entonces, primero vamos a ver, ¿no?, con las herramientas que ya tenemos a este momento. Entonces, sabemos que podemos trazar una de estas rectas de intercambio de especie, ¿no? Y entonces, ¿dónde debo de colocar la reacción de clorito a hipoclorito? En 1.65, ¿verdad? Y la otra está en 1.18, ¿no? Perdón, me faltaron las caras. Entonces vemos que clorito tiene una pendiente positiva, ¿no? Entonces esto me está diciendo que el clorito es muy difícil de obtener porque espontáneamente estará generando hipoclorito y clorato, ¿no? Entonces, este diagrama, ¿no?, de intercambio de especies también me ayuda a reconocer aquellas especies que pueden estar generando o favoreciendo estos procesos de dismutación. Por ejemplo, para el hierro, que también habíamos hecho este diagrama, ¿no? ¿Se acuerdan que, pues, bueno, tenemos hierro 3 más a hierro 2 más en 0.77 y que tenemos en menos 0.44, bueno, aquí no, hierro 2 más a hierro 0. Y en medio tenemos hierro 3 más a hierro 0. Aquí el hierro 2 puede dismutar. Comparado con el ejemplo que vimos de perclorito. No. No, ¿verdad? Porque la pendiente es negativa. Entonces, si hacemos el diagrama de Latimer que habíamos visto, vemos aquí que de hierro 3 más pasamos a hierro 2 más, a hierro 0. Y que los potenciales para el hierro de la reacción de la derecha son menores a los de la oxidación de la izquierda, que es la reacción que está a la izquierda. Entonces, pues esta reacción en realidad no se puede llevar a cabo, ¿no? Otra forma también que podemos ver si es esa reacción, pues es también con esta parte de la espontaneidad, ¿no? Que es lo que estuvimos realizando. La especie de hierro 3 que pasa a hierro 2, etcétera, ¿no? Entonces, para esta reacción, ¿no?, pues podemos hacer este intercambio y ver que justamente el potencial de la derecha, de la reacción hacia la reducción 1.65 es mayor a 1.18, ¿no? Entonces, esta es la reducción de clorito y esta es la oxidación de clorito a clorato y esta es la reducción de clorito a hipoclorito. Entonces, al ser mayor esto, pues, como ya estábamos viendo, hay dismutación, ¿no? Eso ya lo vimos por las reacciones. También podríamos verlo por la suma de los potenciales, pero bueno, tendríamos que ver que se trate de el mismo intercambio de electrones, ¿no? Para saber si eso se está llevando a cabo. Entonces, ahí, si quisiera yo hacer esa reacción,
pues tendría que ver, pues, que tengo que, pues, ay, perdón, aquí no hay nada, es 0, ¿no? CLO. Tengo que balancear esta reacción con el intercambio de electrones que se requieren, etcétera, ¿no? Y también balancear la reacción con el intercambio de electrones que se requieren para la oxidación de esta especie. Y entonces, pues ya puedo relacionar con delta G, hacer la suma y ver si el proceso va a ser espontáneo o no. Y si el proceso, ¿qué valor tendría que tener para ver si el proceso es espontáneo o menos? Negativo. Negativo, ¿no? Entonces, tengo que ver que llego justamente a esa reacción para eso. Entonces, como ven, los potenciales, o sea, aquí el mensaje que nos tenemos que llevar a casa es que los potenciales estándar no se pueden simplemente sumar porque en todas las reacciones hay un intercambio, puede haber un intercambio diferente de electrones, ¿no? Y como consecuencia, pues tengo que relacionarlo con energía libre del proceso y entonces así ver la espontaneidad, ¿no? Entonces, tengo varias maneras para ver si un proceso es espontáneo. La más cualitativa será la de, la más cualitativa será la de el diagrama de intercambio de especies, donde debo de esperar una pendiente positiva. Y la más cuantitativa sería, pues, hacer el cálculo justamente de delta G. Vamos a hacerlo para que pueda quedar esto un poco más claro. Entonces voy a regresar para borrar, que no encuentro el borrador, ¿no? Pero vamos a hacerlo de la 1.65 a 1.18. Mejor vamos a agregar aquí. No me acuerdo. Vamos a hacer una pizarra, ¿vale? Aquí, ok. Entonces, lo que queremos ver, ¿no? Es qué está sucediendo en estas dos reacciones, ¿no? Entonces, tenemos aquí el diagrama de Latimer, donde tenemos el proceso hacia hipoclorito. Ahí, otra vez. Siempre pongo ese 2 de más. Y el otro proceso que es del clorato, ¿no? Vemos aquí que los valores de... ya se me fue la pantalla. Los valores que estoy tratando de calcular, perdón, es 1.65 y 1.18, ¿vale? Ay, ahora, ¿dónde está? Uh-huh. 1.65 y 1.18. Pues aquí sí ven esta pantalla, ¿no? Entonces, de este lado tenemos 1.65 y 1.18. Entonces, lo primero que hago es balancear pues cualquiera de las dos reacciones. Puede ser primero la de reducción. Después tengo que agregar una molécula de agua porque estamos en medio ácido, ¿no? Una molécula de agua, 2 protones de este lado y ¿qué más me hace falta para balancear la carga? Aquí tengo más 2, menos 1 y aquí tengo menos 1. Entonces, ¿qué tengo que agregar para balancear las cargas? 2 electrones. 2 electrones. 2 electrones, ¿no? Entonces, esto sabemos que tiene un potencial estándar de 1.65, que traducido a delta G estándar, pues tiene que multiplicar, ahora sí de multiplicar, menos 2 por 1.65. Menos 3.3. Menos 3.3. Menos 3.3, ¿no? Ahora, el siguiente proceso,
tengo ClO2, ¿no? Que va a dar ClO3 menos. Entonces aquí el potencial ya no es 1.18, sino es el contrario. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Balanceo la ecuación, ¿no? Una molécula de agua. De este lado, los 2 protones, ¿no? Que estoy generando por allá. ¿Y cuántos electrones? 2 electrones. 2. Como se trata de la reacción de oxidación, por eso es que cambio el signo del potencial estándar, ¿no? Eso hay que, ojo, ¿no? Cambio de signo en reacciones de oxidación. ¿Sale? Y el delta G, entonces, ¿qué debo de esperar ahí? 2.36 F. Son 2 electrones, menos, esto ya es positivo, 2.36 F. ¿Vale? Ok, perfecto. Y entonces, el potencial global, ¿no? Que voy a esperar, pues ahora aquí ya voy a calcular, estas moléculas de agua se van, los protones se van, los electrones se van, y la reacción de dismutación que me da, pues es justamente 2 iones clorito generan un ion hipoclorito y un ion clorato. Y eso, ¿qué delta G tiene? Debo hacer la suma de los dos delta Gs que estoy observando aquí. ¿Y cómo es? Menos 0.94 negativo. Menos 0.94. 0.94. ¿Cuánto? Y esto, pues bueno, ¿cómo lo voy a traer? F, ¿no? Menos 0.94 F, perdón, es que ya no me cabe. Sí. Esto, si yo quiero pues transformar esto a pues tengo que considerar menos 0.94 F es igual a menos N F potencial estándar, ¿no? Entonces, esto es menos 0.94 F entre, ¿cuánto vale N? 2, ¿no? Que fueron los, bueno, aquí esta reacción está balanceada, debería, ¿no? 4, 4, 2, 2, sí, esto ya está completamente balanceada. Entonces, todo esto entre los electrones que se están, sí es 0, bueno, es 1, entre F, bueno, el caso es que el potencial de media celda debería de ser exactamente 0.94, y como se intercambian 2 electrones, aquí sí puedo hacer directamente la resta de estos 2, ¿no? Porque se encarga el mismo número de electrones. 1.65 menos 1.18, ¿cuánto es? 0.47. 0.47. Esto hiciera entre 2F, perdón, sí. 0.47. Positivo, ¿no? Ah, no, menos. No, sí es positivo. No, sí es positivo. Sí es positivo, ¿verdad? Sí. Claro, porque es la suma, ¿cierto? 0.47 sería el potencial de esta reacción, ¿no? Y es 0.94 entre 2, ¿cuánto es? Pues 0.47. 0.47, ¿no? Entonces, así pues ya puedo ver justamente pues el cálculo de toda esta reacción. Entonces, es positivo. Esta es la forma cuantitativa, ¿no? De conocer pues qué tan factible se llevará a cabo una reacción, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes utilidades del diagrama de Latimer, ¿sale?
Ahora bien, veamos qué sucede. Ya vimos que puede haber especies que pueden disproporcionar. Aquí vemos el diagrama de Latimer en medio ácido, pues de todas las especies de oxígeno, ¿no? Que puede pasar de oxígeno a peróxido de hidrógeno a agua, ¿no? Y en ese sentido, ay, no te olvido. Nada más ayúdenme con la hora porque no tengo acceso al reloj y no me vaya yo a pasar de tiempo. 11:05. Ve, quedan 25 minutos. Ah, perfecto. No, es que es la paranoia de que se nos acaba el tiempo. ¿Qué pasa en esta reacción? Entonces, ya vimos y analizamos varias cosas que pueden suceder en estas especies, ¿no? Y vimos también aquí que este paso de especies que no están adyacentes como de oxígeno a agua, ¿no? Lo puedo calcular como 1.23, como lo hicimos para el hierro, ¿no? En este caso, vemos cómo es el potencial de la reducción del peróxido, ¿no? Con respecto a la oxidación del peróxido a oxígeno. ¿Es mayor o menor? Que es lo mismo que analizábamos para el clorito, ¿no? Aquí regresaré a mí. Ay, no sale aquí. Aquí lo vimos, ¿no? El potencial de la reducción de hipoclorito era mayor, ¿no? Bueno, al potencial que estaba a la izquierda con las reacciones adyacentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo esperar aquí? ¿Qué le va a pasar al peróxido de hidrógeno? ¿Qué es lo que normalmente sucede con tu agua oxigenada en tu botiquín? Es que se ve la pizarra, no sé si estoy presentando. Ok, déjame entonces cerrar la pizarra ahora. ¿Ya se ve? No. No, Todavía la pizarra. Ok. Voy a cerrar. Ay, se fue todo. Ah, es que creo que no se puede compartir tantas cosas como yo quiero. Ahora sí ven, ¿no? Sí, sí. sí, ya. Ok, entonces, ¿qué le puede suceder al peróxido de hidrógeno? ¿O qué le sucede al agua oxigenada en tu botiquín normalmente? ¿Te dura mucho? No. No. No, ¿verdad? Porque con el tiempo, pues ya no hay peróxido, ¿no? De hidrógeno. ¿Y qué nos está diciendo que tenga un potencial mayor hacia la reducción que el potencial de la reducción de oxígeno a agua oxigenada? ¿Qué significa? ¿Qué implica? Que se va a transformar en agua. En agua y en oxígeno, ¿no? O sea, recuerden, de nuevo puedo hacer mi recta, ¿no? Voy a tener 1.76 y 0.7. En este caso tengo oxígeno, a peróxido de hidrógeno, a agua. Y entonces, ¿qué es lo que veo? Pues a otro color para que esto quede más claro. Localizo el peróxido. Hay una pendiente positiva. Y entonces el peróxido de hidrógeno pues puede estar dismutando entre agua y oxígeno, ¿no? Es lo que estoy viendo. Entonces, pues eso es lo que estamos observando que sucede. Obviamente aquí puedo balancear mejor la ecuación. Y aquí tengo 2, pero tengo 3. Bueno, puedo decir esto para que ya quede esto un poquito más libre, ¿no? Pero bueno, esta reacción es lo que está sucediendo, ¿no?
Y lo que vemos aquí es que, pues efectivamente, la suma, como dice aquí, de los potenciales es positiva y por lo tanto sufre una reacción de dismutación. Aquí estoy ejerciendo la suma de potenciales como lo hice con el perclorito, digo con el clorito, ¿no? Porque si ven, intercambio el mismo número de electrones en los dos procesos. Aquí tenemos primero la reducción de peróxido de hidrógeno a agua, esta es la reacción balanceada, y después tengo la oxidación del peróxido de hidrógeno a oxígeno, ¿no? Intercambio el mismo número de electrones, entonces pues ya me puedo pues volar esta parte de delta G igual a menos NF potencial, porque N en los dos procesos, en este proceso N igual a 2, en este proceso es N igual a 2, entonces pues simplemente puedo sumar los potenciales para saber que el potencial resultante es un potencial positivo y cuantitativamente puedo decir que esta reacción, ¿no? Tiene un delta G menor a 0, ¿no? Es espontáneo. Y eso pues es lo que está sucediendo prácticamente en pues tu botecito de agua oxigenada pues, en tu casa, ¿no? Entonces, ven estas utilidades, ¿no? Del potencial de media celda de pares redox, que pues me pueden ayudar a saber si la reacción va a ser espontánea o menos entre un oxidante y un reductor. Tengo dos posibilidades, el intercambio de partícula, como vemos en este caso, o utilizar la ecuación de Nernst aplicando delta G igual a menos NF potencial estándar, ¿no? Y principalmente balanceando las reacciones. Así, aquí como dice, pues bueno, finalmente lo que podemos hacer para no tener un medio por aquí, pues es simplemente multiplicar todo por 2 y la suma de las dos reacciones, pues me va a dar potencial de media celda. Entonces, 2 moléculas de peróxido de hidrógeno generan 2 de agua y 1 de oxígeno, ¿no? Y esto es una reacción espontánea, ¿no? Ahora bien, hay otra forma de analizar este chorizo, ¿no? O sea, porque para el peróxido de hidrógeno, para el hierro puede ser sencillo, pero cuando ya tenemos un sinnúmero de especies involucradas, ¿no? Esto pues empieza a complicarse un poquito más cada vez. Entonces, hay otra utilidad que hemos, pues bueno, hecho y estudiado y bueno, que tenemos como opción para consulta de todos estos diagramas de predominio de especies y es lo que estamos viendo aquí abajo como la construcción de un diagrama de Frost, ¿no? Entonces, recuerden, esta representación es el diagrama de Latimer y también podemos hacer estas representaciones en el diagrama de Frost, ¿no? Entonces, lo que utiliza el diagrama de Frost es que ve el número de oxidación de la especie, bueno, aquí está como N, por el potencial de media celda, lo grafica contra el número de oxidación, ¿no? Entonces, para todas estas especies, pues tenemos oxígeno con este número de oxidación 0, -1 y -2. Bueno, aunque en realidad tendría que ponerlo al revés, ¿no? Si esto fuera de izquierda a derecha, de 0, -1 y aquí -2, ¿no? Entonces tendría aquí que encontrar ese cálculo de N por el potencial. Entonces, si el número de oxidación es 0, ¿cómo será el potencial? 0. 0, ¿no? Entonces, voy a tener justamente un punto aquí para el oxígeno, ¿sale? Ahora, para el potencial que tenemos del agua oxigenada, ¿no? Tengo un número de oxidación de -1, ¿no? O sea, que se va a ir a valores negativos, como dice aquí, el número de oxidación es 0, no, el número de oxidación es 0.
del oxígeno, pero el número de oxidación de oxígeno es -1. Entonces, pues es el valor absoluto, ¿no? 1, por lo tanto, menos N por E es igual a menos 0.7 electronvolts. Entonces tengo que calcular este -1, híjole, nos vamos a ir en un punto aquí abajo, menos, esto será para el H2O2, ¿no? Y está en las coordenadas, como dice aquí, -1 y menos 0.7. El oxígeno está en las coordenadas 0, 0. Y finalmente el agua, ¿no? Que tiene un número, el del oxígeno es el número de oxidación -2, entonces N igual a 2, -2 por 1.23, estamos calculando esto de acá, es 2.46, ¿no? Y entonces lo que tenemos aquí ahora es -1. Con respecto al peróxido, y esto será -2.46, todavía más abajo para acá. Bueno, pero para no hacer la historia larga, ay, este no está aquí, ups, pensé que sí estaba el diagramita, ¿no? Pero más o menos, lo tengo que hacer que ya no me cabía bien. Entonces, si vamos a valores negativos, ahora ya entendimos de dónde viene cada uno de estos valores. Este es 0, este es -1, y aquí es -2, ¿sale? Entonces aquí tenemos N por el potencial y aquí tenemos N. Entonces aquí tenemos el primer punto, 0,0, que es para el oxígeno. Después tenemos el -2, ¿no? Más o menos ahí está escala. Aquí tendríamos más o menos en 0, no, ¿cómo se llama? -1 y menos 0.7. Tenemos a el peróxido de hidrógeno, ¿no? Y más acá abajo tenemos a el punto -2, menos 2.46, que corresponde a el agua. Entonces, si yo trazo una línea, vamos a ponerla, a ver, pues verde, aquí, entre estas especies, ¿no? Puedo ver en este diagrama de Latimer, lo que me dice es las de que tienen el punto más bajo en estos diagramas de Frost son las especies más estables. Los más altos son los oxidantes fuertes, y las especies que se encuentran en estas curvas convexas son especies que pueden dismutar. Entonces, de una manera gráfica, ¿no? Puedo ver a las especies estables, a los oxidantes fuertes y a las posibles especies que puedan dismutar, y esas son, digamos, una manera muy visual, por medio de un diagrama de Frost, de identificar qué está sucediendo con las diferentes especies de oxígeno que puedo tener reactivas en un mismo sistema. Entonces, para oxígeno quizás no es tan útil, pero lo que es interesante es que sepan ustedes cómo se construye un diagrama de Frost, ¿no? Y lo que puedo leer y saber directamente de un diagrama de Frost. Entonces aquí, por ejemplo, vemos esta reacción de este diagrama de Latimer de todas las especies de manganeso, ¿no? Vemos el permanganato, el permanganato ácido, el dióxido de manganesio, manganeso 3+, manganeso 2+, manganeso, esto en medio ácido, ¿no? Y lo que estamos viendo ya por aquí, ¿no? Es que, ¿cuál de estas especies repasemos, no? ¿Pueden dismutar de todas estas? Lo que hemos observado por ejemplo, en estas, Latimer, de nuevo, lo vuelvo a decir, porque pues sí, no es tan sencillo, es la primera vez que se encuentran con estos, ¿no? Pero sí el potencial, por ejemplo, ¿qué pasa? B, ¿qué pasa? C.
¿no? Este siempre es mayor, ¿no?, que el de aquí. Entonces, B dismuta. De todas estas especies, ¿cuáles pueden dismutar? ¿El permanganato ácido dismuta? Sí. Sí, dismuta, ¿no? Entonces, este dismuta. En dióxido de manganeso y permanganato. El dióxido de manganesio dismuta. Vemos los dos potenciales. No se ve, ¿no? El manganeso 3 dismuta. Sí. Sí, dismuta. Entonces este también dismuta. ¿Y el manganeso 2 más? De nuevo, puedo hacer el diagrama de distribución de especies. Aquí les voy a pedir su ayuda. Tenemos 2.09 por acá. Después, como valor, pues están estos dos en punto 9, ¿no? Los voy a poner aquí juntos. 1 y 1. Ay, perdón, aquí me faltó. Bueno, este va por acá. Aquí sería el de 1.56, ¿sí? Y finalmente, más hacia acá, el menos 1.18. Entonces, menos 1.18 corresponde a manganeso 2 más manganeso. Punto 9 y punto 9, pues bueno, tenemos manganeso 3 más a manganeso 2 más, así como permanganato y manganato ácido, ¿no? Y en 1.59 tenemos, ay, espérate, aquí era M en óxido de manganesio y manganeso 3 más. Y aquí tenemos manganeso 3 más y manganeso 2 más. Y en 2.09, que es el más alto, tenemos óxido de manganesio. Entonces, si vemos ahora sí todas las especies que podrían estar, pues localizamos al manganato ácido que está aquí, ¿no? Entonces hay pendientes positivas, pues va a dar permanganato y óxido de manganesio. Y la otra especie que queríamos encontrar, aquí lo vamos a poner así con verde, decíamos que la otra que dismuta es manganeso 3 más, ¿no? Entonces tenemos manganeso 3 más, manganeso 3 más, y esta va a dismutar en manganeso 2 más y óxido de manganeso, ¿no? Entonces, estos son dos especies que están dismutando, lo que me está diciendo el diagrama de Latimer. Entonces, esto, si ven, les ha costado trabajo verlo así a primera vista, igual también es una cuestión de ver más diagramas de Latimer y entender qué está pasando. Pero recordemos ahora cómo se verá, por ejemplo, el diagrama de Frost, ¿no? Lo quito porque si no, no se va a poder ver. Primero, ayúdenme, por favor, a ver los estados de oxidación de ese manganeso en cada una de las especies que estamos viendo. ¿Cuál es el estado de oxidación de este? 7 más. 7. ¿No? ¿Y de este aquí? Es 4 más. 5. 8 menos, más 1, exacto, más 5, ¿no? 1 más 5 de todos estos. Entonces aquí Sí, 5. más de este dióxido de manganeso. 4 más. 4 más. Y aquí ya me lo dice, ¿no? 3 más, 2 más y 0, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar a construir ese diagrama de Latimer, ¿no? Que, digo, de Frost que tengo que encontrar.
En el primer caso, ¿no? Tenemos 0 en ese manganeso, entonces aquí, pues obviamente este va a estar en un diagrama de Frost en un punto 0,0. El manganeso 2 más estará en una coordenada más 2, 2 por 1.18 menos 2.36, ¿no? La coordenada de este manganeso 3 más será 3. Ahora ayúdenme con sus calculadoras, en lo que encuentro la mía. 3 por 1,56. 4.68. 4.68. Va a estar en la coordenada 4 por 0.9, 3.6, ¿no? Positivo. Este permanganato va a estar en la coordenada 5. Uy, altísimo, ¿no? 10.45. 10.45. Y este último va a estar en la coordenada 7, 7 por 0.90, 6.3, ¿no? Entonces, bueno, ahí fíjense en esas coordenadas. ¡Tarán! Ahí está lo que observamos, ¿no? Entonces, voy a seguir aquí apuntando, ¿no? Ahora vamos a apuntarlas en negro para que se vean mejor, ¿no? Entonces, este manganeso, como dijimos, 0, 0, ¿no? Y ahí está. Este de aquí era 2 menos 2.36, ¿no? 2 es la coordenada. Este manganeso 3 más está en 3. Bueno, sí, el 468 es con respecto a el 0, ¿no? Entonces, hay que hacer algunas adecuaciones para llegar justamente a eso, ¿no? Por eso no coincide aquí el 4, etcétera. Hay que, como decíamos aquí abajo, ¿no? En el agua, ¿no? Que podría tener la coordenada menos 2, 1.23, bueno, ese sería menos 2.46 mol de electrones, entonces tendría que ser menos 1, menos 1.6 con respecto al peróxido y menos 2.46 con respecto al oxígeno, que es el que tiene justamente los ceros. Entonces aquí, pues ahí es donde están los cambios que observamos entre manganeso 3 más, ¿no? Con respecto a lo que tendríamos que tener del oxígeno, que realmente vemos aquí que lo tenemos a menos 1. Menos 0.9, ¿no? Algo así. Luego el dióxido de manganeso, que también le habíamos dado un valor bastante alto, pero bueno, se queda aquí con respecto a la especie siguiente. Tenemos que ir sumando con respecto a la anterior. Perdón, eso se me olvidó mencionarlos. Entonces, este diagrama de Frost, ¿no? Lo que podemos ver es que aquí me está dando, puedo reconocer, como ya les decía, la especie reductora moderada, la especie oxidante más fuerte, la especie más estable termodinámicamente, que será la que está más baja en energía, y las especies que están en la curva, como digamos, para el peróxido de hidrógeno, en una curva convexa, pues van a ser especies inestables a la dismutación. O sea que, como ya habíamos visto, el manganeso y el manganato ácido pueden dismutar, la primera hacia permanganato y bueno, esta que apareció aquí, que no estaba antes, perdón, y dióxido de manganeso, ¿no? Que también se ve aquí, y el manganeso 3 más, que está dismutando hacia el dióxido de manganeso y a manganeso 2 más, que es lo que estábamos viendo, ¿no? Esto, pues bueno, sucede este es un diagrama con potenciales calculados en medio ácido, y eso es lo que deberíamos estar observando en ese caso. Entonces, como podemos ver, podemos responder con un diagrama de Frost a estas preguntas. ¿Cuál especie es más estable? ¿Cuáles especies tienden a dismutar? ¿Y cuáles especies son los oxidantes más fuertes? Entonces,
con eso yo les pediría que resolvieran pues la mayoría de los ejercicios que tenemos y la próxima clase pues terminaríamos ya con otra representación como es el diagrama de Purgois para poder completar ya con el temario. Entonces, acuérdense que, perdón, estábamos viendo aquí más bien, que pueden ya resolver estos problemas, ¿no? Pueden consultar los, bueno, esta reacción más bien se parece a las de ácidos y bases duros y blandos, realmente, porque la plata siempre tiene el mismo estado de oxidación, de quitamiento, entonces esa va con respecto al tema anterior para que repasen, pero el resto de las especies pues pueden empezar a tratar de ver, sobre todo resolver este problema 5 puede ser un poco más difícil, ver justamente si la reacción de oro 3 más a oro 1 es posible y el potencial que debían de obtener con base en estos, como los ejercicios que resolvimos hoy. Hay unos diagramas de Latimer que pueden realizar y ver justamente lo que puede ser y tratar de construir un diagrama de Frost con este diagrama de Latimer. Entonces, todo esto son las cosas que vamos a resolver como dudas el lunes. Y además de esta actividad que pues, tiene como finalidad pues balancear, recordar el balanceo de un electrón en solución ácida básica, reconocer estados de oxidación y finalmente balancear estas semireacciones y ver si efectivamente estas reacciones son espontáneas o menos, ¿no? De hierro 2 de dismutación y analizar este diagrama de Latimer. Entonces todo esto lo vamos a responder el siguiente lunes. Y pues espero verlos por aquí para repasar antes del examen. Gracias, profesor.